¿Qué harías si un día el espíritu te llamara? Y si el sí a ese llamado te mostrara el camino ya recorrido, la sabiduría que te pertenece, y al mismo tiempo reclamara un arduo trabajo personal y una entrega para toda la vida. A lo largo de estas entrevistas, Daniel nos relata una vida llena de simplezas, una larga lista de vivencias en apariencia comunes. Sin embargo, es casi imposible una retrospectiva que no deje al trasluz la trascendental experiencia que lo cambiaría todo. Una vida dedicada a la enseñanza, al amor y al servicio. Daniel relata su niñez, su adolescencia, su vida antes y después de un despertar muy especial. Nos cuenta parte del camino de aprendizaje recorrido y en cada capítulo nos deja ver cómo ha de llevarse adelante la vida si deseamos que sea el espíritu quien la dirija. Los invitamos a escuchar desde el corazón una historia de vida que puede inspirar a muchos. Desde Impulso de una Nueva Vida estamos haciendo un recorrido por la vida de Daniel Ferminades. Sean todos bienvenidos. En esta oportunidad vamos a abordar el paso de Daniel por su adolescencia. Hola Daniel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias Daniel por esto y bienvenido. Gracias. Bueno, estuvimos charlando un poquito sobre tu infancia. Yo quería empezar la adolescencia por donde me parece que quedamos, que tiene que ver con tu paso por la escuela. Un poco preguntarte, porque te he escuchado en algunas oportunidades que nos contás que no iniciaste tus estudios secundarios. Quería preguntarte por qué, cómo fue esa decisión y teniendo en cuenta que en ese momento no era obligatoria la educación secundaria en nuestro país, pero por ahí algunas familias consideran que es un espacio de sociabilización importante, entonces preguntarte cómo fue esa decisión y cómo lo llevaron en familia. Bueno, cuando terminé, que tenía 12 años, la primaria, mi padre me dijo que si yo quería seguir estudiando, él me costeaba el estudio, ¿no? O sea, la secundaria, que como bien vos decís, en esa época no era obligatorio. Y que si no me daba como un año de gracia para que yo lo pensara, lo analizara si es lo que quería hacer, o si no, era la otra, trabajar. Y trabajar, me ofrecía mi papá trabajar en una industria que él tenía. Y bueno, esas eran las opciones, básicamente. Y yo el año de gracia lo tuve con respecto a esa industria de mi papá, pero no fue un año de gracia en el que no hice nada, porque a mí siempre me gustó estar ahí dentro de donde se formaban cosas, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en donde vivíamos nosotros, en la cuadra donde vivía, en la misma casa donde vivíamos había albañiles haciendo reformas y yo lo ayudaba en el albañil. Cuando era albañil, por estar ahí en casa nuestra, lo conocieron otros, que era un albañil que trabajaba bien, responsable. Otros vecinos lo fueron llamando, así que se fue quedando por tiempo en esa calle. Y yo lo ayudaba, iba con él, y bueno, mientras estaba con él de ayudante de albañil, él miraba al electricista lo que estaba haciendo, al plomero, al pintor, y por ahí le alcanzaba algo, ¿no? Estaba siempre como muy curioso. Eso lo tuve de muy chiquito. Hay cosas que, bueno, hoy me acuerdo por una cuestión de que la conciencia me asiste, pero siempre tuve aportes que a lo mejor no eran propios de un niño de esa edad, ¿no? O sea, mis padres dicen que siempre fui muy inteligente de resolver cosas que no podían sacar adelante los otros. Me recuerdo, por ejemplo, explicándole a las personas el significado de ciertas palabras que no sabían bien lo que eran, y yo lo explicaba, decía, muy bien, man, chiquito. Cosas que hoy uno ve con conciencia que, bueno, había un espíritu ahí que tenía una preparación distinta a la de ese niño de 12, de 13 años. Y bueno, la cuestión es que pasó también ese tiempo de gracia y decidí trabajar. O sea, del vamos, toquemos un poquito mi niñez, nunca fue algo a la escuela que me agradara.
Eh, Hoy puedo decir, como tantas otras cosas que también después pude haber emprendido, nada me satisfacía, no me llenaba. Empezaba a lo mejor a veces con cierto entusiasmo, pero de camino dejaba, Y bueno, empecé a trabajar en la fábrica con mi papá, que de hecho estaba en la misma casa donde vivíamos, así que era salir de la habitación e ir a la fábrica. Claro. Y bueno, así fui creciendo con esa posibilidad de tener en casa y de ir teniendo un pequeño ingreso material de pequeño, que en aquellas épocas, bueno, en Argentina había una libreta de ahorro en donde ese peso que valía un peso se guardaba ahí, y bueno, toda la historia que se tejía, que después con los cambios de gobiernos lógicamente eso fue desapareciendo, pero decían, para cuando tengas 18 años, eso que vas poniendo va a convertirse en millones que te van a servir. Bueno, no sé, eso no pasó. se perdió lo que había, no solo que no se multiplicó, desapareció lo que teníamos. Bueno, pero esas cosas eran parte de mi niñez, como la de tantos otros seguramente. Pero muchas de estas cosas que iban pasando en mi vida las pude entender ya de más grande. Cuando, bueno, ya llegaremos en su momento a esa parte, tuve esa noción de hacia dónde tenía que enfocar esta vida, ¿no? Y de niño, bueno, jugar, y jugaba mucho solo, era bastante ermitaño. De adolescente eso lo cambió, entonces me daba con compañeros ahí de la cuadra donde vivíamos, bueno, o de las inmediaciones, pero no era tan sociable, y llegaba hasta cierto punto con el juego y con la amistad y con el contacto, pero siempre estaba como bastante retraído y tendía a encerrarme, ¿no?, en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Bueno, así fui creciendo sin que nadie se preocupara por eso, porque no parecía preocupante para mi madre esta actitud. Y bueno, hoy entiendo un poco, porque sigo siendo también en parte así, o hoy lo soy con más fuerza, pero también con más conciencia. Bastante ermitaño, o me agrada el silencio, me agrada que no me interrumpan en los momentos que lo necesito, ¿no es cierto? Que yo tengo que aclarar mis pensamientos y todo esto. Bueno, de chiquito lo tenía, pero con otros propósitos fines o una claridad distinta a la que tengo hoy, ¿no? Claro. Dani, y te pregunto, ¿practicabas algún deporte? A ver, fue a partir de los 15 años más o menos, sí, de los 15 años que empecé a hacer, pero por mi cuenta. Sí, me habían hecho socio de un club mis padres, y por mi cuenta hacía patinaje, pero siempre yo siempre fui medio como osado, practicaba patinaje porque yo quería, pero al poco tiempo andaba corriendo en patines y saltaba por sobre las barandas y seguía patinando, hacía cosas medio acróbata o arriesgándome. Y me gustaba mucho andar en bicicleta, pero solo. Yo me escapaba, mi madre nunca supo, creo que hasta el día de hoy, que me subía a las bicicletas, esas bicicletas de antes, ¿no?, con el rodado 20, así pequeñitas, esas de casa, y me iba desde donde yo vivía, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires, me iba en bicicleta hasta el Obelisco, que es pleno centro, y volvía, y yo recorría las calles en las que, porque lo tenía retenido, a veces acompañaba a mi mamá o a mi papá, que íbamos al centro en ómnibus, y bueno, recorría esa misma calle porque era la que conocía. Entonces claro, iba y volvía, y ella no sabía si se enteraba que yo tenía 13, 14, 15 años tal vez, en bicicleta me iba al centro, no me dejaban, lógicamente, me quitaban la bicicleta. Claro. Pero bueno, eso, y después, como digo, el patinaje, que no lo hacía a nivel deporte que alguien me enseñara, sino que fue un poco que una vez me regalaron patines, claro, aprendí a andar, me gustó, y después en el club había pistas, había espacios grandes para hacer, porque en la ciudad, en la calle era peligroso. Claro. Y después a los 15 años empecé a hacer complemento de pesas.
Ajá. que en el mismo club, y me dieron como una recorrida en el gimnasio por todos los ejercicios que se podía hacer y las máquinas que había en ese momento, que eran muy pocas como máquinas, más se trataba de pesas Claro. de fierro, pocos bancos y cosas así. Y bueno, yo hasta ese momento tuve desde el nacimiento muchas alergias, asma y problemas de salud, así mi hígado vivía herido siempre, todo me hacía daño, lo que comía, lo que me tocaba, porque tenía alergias así a nivel piel, bueno. Y a partir de que comencé con esto, sin darme cuenta, me ayudó, sin darme cuenta porque no lo hice con el fin de sanarme, Claro. sino que lo hice con el fin de hacer deporte. Me gustó esa parte y bueno, se trabajaba mucho y yo prestaba atención, que también es una cuestión que resultaba ser de la conciencia, pero prestaba mucha atención a el que la respiración fuera correcta en esos ejercicios, ¿no? Entonces la apertura con las pesas, inspirando, exhalando, el ejercicio y la repetición. Y todo eso me ayudó con el asma. Claro. Y a la vez en desarrollo, pero ahí a los 15 años comencé a ensanchar la espalda, claro, a ensanchar el pecho, porque era físicamente yo muy delgadito. Y bueno, eso también justamente contribuye a los problemas de asma. Y a partir de los 15 años que comencé con eso de una manera intensa, iba mucho y ponía peso y repetía mucho, estaba mucho tiempo ahí, es que me desapareció de la vida el asma, las alergias, empecé a comer lo que fuera que me daban en un plato, comía en abundancia, porque también no comía, o sea, comía claro, muy poco y nada, y me forzaban a comer, me daban inyecciones de pequeño para que comiera, incentivarme a comer, eso me descomponía, terminaba volviendo el estómago, y bueno, es toda una historia de un nene con muchos problemas. Y bueno, cuando empecé con esto a los 15, resulta de que me desapareció todo. A los 15 también fue que dejé de hacer algo que hacía, que me comía las uñas. Ajá. Y dije un día, basta, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? No tengo que hacer más esto. Y dejé de comerme las uñas. Así como fue una decisión. Dije, ¿qué estoy haciendo? Y como que me hablaba conmigo mismo, ¿no? Basta, a partir de hoy no me como más las uñas. Y lo hice, no me comí más las uñas. O sea, como que fue un momento de mi vida en donde había una fuerza que movía un cambio, ¿no? Y bueno, como una conciencia que se estaba comenzando a ser como responsable de un cuerpo que no estaba pasándola bien. Claro. Y bueno, también preparando para lo que vendría más adelante. Claro. A los 12 años, no es deporte, pero a los 12 años comencé a estudiar piano. Ajá. Más que nada porque a mi mamá le gustaba así como muy romántica Chopin, y entonces me decía, ay, yo quiero que estudies piano, es mi sueño, yo nunca pude hacerlo, quiero que vos lo hagas. Bueno, ella me lo dijo esto un domingo que yo estaba durmiendo, ya era mediodía, seguía durmiendo, y para que me dejara seguir durmiendo le dije que sí. Así que estudié piano. Y te metiste en ese brete. Claro, estudié piano para complacerla a ella. Pero me gustaba, después me gustó. Pero me gustaba hacerlo para mí porque me gustaba, era como un desafío y lo podía hacer. Y me gustaba, y la verdad que siempre sentí la música. Siempre busqué como perfección en todo lo que hacía, ¿no? Nunca me llenaba lo que llegaba a mi vida, siempre estaba como viendo que había maneras de mejorarlo, de aportar para hacerlo algo más útil, ¿no? Que prestara mejor servicio. Y entonces esto me hablaba siempre de superarme, ¿no? Y me daba, yo la sentía la música. Y entonces poder yo plasmarla era algo que me llenaba mucho, me llenaba mucho. Hoy, no sé, para mí es como una meditación escuchar música. Cuidado que no tiene que ser música, de esa música tranquila, puede ser hasta algún tema de músicas modernas hoy que de tranquilo no tienen mucho, pero en definitiva
la música a mí como que me relaja, me desconecta, ¿no? Me agrada conectarme con eso, no me agrada que me interrumpan, porque es como, otra vez, estar solo, en silencio, conectado con eso, que elegí estar conectado con eso, y me hace bien, y me siento bien. Y entonces, tocar el piano, practiqué piano, pasado un tiempo, me compraron un piano, así que tenía un piano en mi casa. A los 4 años de estar, a ver, evidentemente tenía cualidades para poder hacerlo, claro, porque a los 4 años de estar estudiando ya me estaba preparando para dar un concierto en el Colón, en la Sala Dorada del Colón. Me llevó mi profesor, que era un concertista, y me dice, bueno, aquí es donde vos, me llevó a ver un concierto, y me dice, aquí es donde vos vendrías a tocar. Y bueno, yo me estaba especialmente preparando para ir puliendo en la ejecución un tema de Bach, que iba a ejecutar ahí como el principal. Pero a mí no me gustaba la exposición, no me gustaba la exposición. Fui, no la pasé muy bonito en ese concierto. O sea, ¿llegaste a dar el concierto? No. En el concierto que fui a ver, porque mi profesor me llevó para que vea la sala y para que vea cómo era dar un concierto, porque yo tocaba solo, tocaba en el conservatorio y tocaba en mi casa. Pero claro, acá ante público hay toda una actitud, una posición, una postura, ¿no? que tomar, una consideración. Bueno, yo no me agradaba esa parte social. Y entonces me negué, no quise. Seguí estudiando y bueno, llegué a estudiar hasta los 18 años, en donde ya llegó un momento en el cual me quedaban en 2 meses rendir para profesor. Y ya estaba en otro conservatorio, que yo estaba, como, no sé, me quería mucho el dueño del conservatorio, y él me conseguía partituras que a mí me gustaban en aquella época, de Queen, que estaban vigentes ahí en ese momento, el grupo ABBA, siempre me encantó el grupo ABBA, y entonces me conseguía las partituras, porque tenía contacto con Estados Unidos, y entonces tenía, pero enorme pila de partituras, y ya para esas alturas la ponía y la ejecutaba, no tenía que practicarla, ¿no? Porque podía leer y moverme en tiempo real sin necesitar la práctica, como digo. Y entonces me gusta, como que elegía la que me gustaba, claro, y después, más allá de que uno la ejecuta en el momento, hay tiempos, hay cadencias, así que uno le tiene que dar, y eso sí lo tiene que pulir con práctica. Pero como que yo iba viendo si me gustaba y si la dejaba y tomaba otros, así. Y como digo, faltándome 2 meses para rendir para profesor, ya antes me venía diciendo el dueño del conservatorio, me dice, yo quiero ahora que vos te concentres en rendir y que te recibas, pero después quiero que vos aprendas a tocar trompeta, violín, guitarra, dice, porque vos tenés unas cualidades para la ejecución, dice que vos tenés que tocar todos los instrumentos, me decía, ¿no? Yo lo escuchaba y no me disgustaba la idea. Pero claro, yo no lo veía como a lo mejor lo veía él, ¿no? Claro. Esa parte de lucirse o de hacer una carrera en relación a eso. Claro, no. Nunca, por ahí no me llenaba a tocar porque me gustaba ejecutarlo, y era como que aquel que le gusta la melodía y silba la melodía, o a lo mejor la reproduce mentalmente, yo lo podía hacer en un instrumento, claro. Y esa parte me gustaba, pero no era para hacerlo para otros. Claro. Entonces no me agradaba, por ejemplo, venía gente a casa y mi mamá decía, tocale tal partitura, como que quería que vea. Yo no me gustaba esa parte, que me forzaran a ponerme la exposición. Hacer esto. Bueno, y faltando 2 meses, como digo, se dio un salto en mi vida, que bueno, tal vez ya entramos en otra etapa, porque ya fue a los 18 años, en donde deciden mis padres mudarse de Buenos Aires a las sierras de Córdoba, acá en Argentina. Entonces, como me mudé, parece que también como un cambio en mi vida, claro. En donde nos mudamos con piano y todo, pero... Claro. Pero sin profesor. Sin profesor. Sí, yo no necesitaba, porque de alguna manera, aunque no rendí, era como un profesor, o sea, podía seguir haciéndolo, pero no, ya como que
en ese lugar me conecté con la naturaleza de una forma como no hablo, obviamente lo podía hacer en la ciudad, claro. Y eso me absorbió más, me entregué mucho más a eso, a esa vida, ¿no? Estaba como más embelesado con todo eso y el piano fue de a poco perdiendo protagonismo. Sí, una de las cosas que quería preguntarte era eso, porque sabía que ocurrió el cambio de ciudad. Te iba a preguntar, pero creo que ya me lo respondiste, ¿qué preferías? Si la ciudad, si te generó una crisis esa mudanza, o lejos de eso, a lo mejor encontraste tu lugar. Encontré mi lugar. La verdad que no me generó crisis, porque como un poquito acababa de decir, nunca fui del todo sociable. Entonces, aunque tenía amigos, o uno los llamaba amigos, y sí teníamos, jugábamos juntos, buscábamos de hacer qué podíamos hacer juntos, no tuve problema de cortar el contacto con ellos. Y irme a vivir a 800 kilómetros de donde vivía, en otra provincia, en las montañas, por ahí para algún otro joven podría ser algo como traumático porque perdía las amistades, el ambiente, tal vez una novia que yo no tenía, o sea, no perdía nada de esas cosas o no lo vivía de esa manera. Entonces, la verdad que el paso lo pude dar. A ver, nosotros con mi familia teníamos vacaciones todos los años y todos los años íbamos de vacaciones a las sierras de Córdoba, porque mis abuelos maternos tenían una casa que tenían 3 habitaciones, ellos ocupaban una, entonces había 2 habitaciones extra para cuando íbamos nosotros, en donde, bueno, uno estaban mis padres y otra estaba con mi hermana en otra habitación, así que ya conocía Córdoba. Y en esto de conocer Córdoba, casi vecinos, terreno de por medio de mis abuelos, había un par de hermanos que tenían 1 o 2 años más que yo, ellos, pero más o menos las edades iban, así que hacíamos muchas cosas juntas allá en las montañas. Así que sí, yendo allá por lo menos ya tenía 2 personas de edad cercana a la mía, con las que podía estar. Así que tampoco es que me iba a un mundo totalmente desconocido. Pero al fin me gustaba el silencio, la tranquilidad, eso de estar ya, aunque lógico uno estaba en un poblado, alejado de la zona céntrica, a 10 cuadras, pero bueno, con vecinos, con calles, por supuesto que uno lo rodea, movimientos, pero con pocos pasos que uno hacía, estaba al pie de la montaña donde no pasaba una persona, ¿no? Y esa parte me gustaba porque era como me podía escapar. Como alguno tal vez necesita la meditación de buscar el momento de silencio, yo hacía así, 2 pasos y estaba en ese lugar. Y no tenía que cerrar los ojos, podía ver todo eso, ¿no? Me gustaba a mí mirar las plantas y el viento, y le hacía como un seguimiento, me gustaba ver todo ese proceso, ¿no? Bueno, empecé a trabajar la tierra ahí, cosa que en la ciudad no podía hacer porque los espacios son muy pequeños, todo de cemento. Me gustó todo eso. Aprendí, me interesé, ¿no? Por las plantas en la montaña y ver sus poderes curativos, una cantidad de cosas así que, bueno, como una etapa en mi vida muy fuerte también, ¿no? De ese cambio. Pero yo la verdad que no lo sufrí. Daniel, viste que la adolescencia, por lo menos la psicología viene informándonos hace unos años, porque bueno, trabajo con adolescentes y siempre nos enseñan, cuando nos preparamos para eso, que hubo un tiempo donde se consideraba que un niño pasaba de la niñez a la adultez, y de pronto la ciencia de la psicología vino a decirnos todo lo que sucede en esa etapa en la psiquis de una persona. Y viste que es una etapa donde uno por ahí tiene ciertas rebeldías, o una época donde uno afianza su personalidad. Y eso muchas veces trae aparejado que en la familia hay crisis, hay discusiones o esto de plantarse frente a algo. ¿Te pasó eso en relación a tu familia o algo así? No, en adolescencia no. Ahora que vos lo describís de esa manera, puedo decir que tal vez llegó tarde para mí, o al fin de la adolescencia tal vez, porque puede que a lo mejor fui amontonando cosas y cuando
cumplí los 18, ya estaba allá en Córdoba, estábamos viviendo. Bueno, a mí me toca, que aquí en Argentina era obligatorio el servicio militar. Me toca Marina, ¿no? En la fuerza de Marina. Y yo estaba pensando que me quería ir de mi casa. Ajá. Es normal. Claro, no tenía nada en particular, sin ningún encono, resentimiento con alguno de mis padres, ni menos con mi hermana, pero como que me quería ir de mi casa, ¿no? Y esto del servicio militar a mí me dio la idea de, como se decía en la época, no sé cómo se entenderá esto, pero que se decía engancharse. Es decir, uno hacía el servicio militar, que en esa época en la que yo lo hice era 1 año, y cuando uno terminaba, uno se podía quedar, es decir, no quiero ir, me quiero quedar. Entonces, bueno, casi inmediatamente, porque uno ya terminó el ciclo como obligatorio de ese año, al quedarse uno lo ascendían a cabo, que era el cabo, bueno, el primer grado inmediato a un soldado raso. Pero no me pasaba por ahí, sino por el hecho que me quería quedar. Era como que tenía un lugar distinto en donde estar. Igual era una idea casi de un niño, porque iba a estar en un lugar donde iba a tener montones de personas por sobre mí dándome orden y diciéndome qué hacer. Y no iba a tener para nada la libertad que tenía. Pero era como que parece salir del ámbito en el que estaba siempre protegido, porque verdaderamente pensaban en mí, pero bueno, pensaban en mí mis padres poniéndome muchas limitaciones. Y esa es la parte que no me gustaba. Pero como digo, hubiese sido obviamente una mala elección, porque iba a tener otro tipo de imposiciones en cuanto a cómo tenía que llevar mi vida adelante. Pero no fue de niño, nada que recuerde así intenso, y sí fue tal vez ahí que, digo yo, se habrán sumado cosas que no me agradaban, no me gustaban, me molestaban, pero sí, como dijiste, uno va de adolescente reaccionando contra muchas cosas, ¿no? Está dejando de ser niño, está teniendo que tomar la decisión, empezando a ver lo que es ser adulto, ir encontrándote con responsabilidades que tenés, con consecuencias de las decisiones que tomás, que están en tus manos y tenés que encarar. Ya no hay papás que lo están haciendo por vos. Entonces, como esas pequeñas crisis que se iban sumando, se fueron como amontonando en un momento en el cual como vi una puerta que se abría por el servicio militar. Y a la vez, bueno, algo que muchos entenderán que no es fácil y a lo mejor a veces no es beneficioso que uno tenga el trabajo en la casa. Claro. No hay horarios, o sea, no hay, uno dice, a tal hora comienzo y a tal hora termino. Uno termina cuando lo dispone otro, porque lo dispone el trabajo y la necesidad, no un horario, distinto a uno empleado en algún lugar donde marca uno la tarjeta de entrada y de salida, pero en la casa no había. Entonces un poco me molestaban esas cosas y se fueron sumando, pero no fue tanto mi reacción en adolescencia. Digo yo, tal vez hacia el final de la adolescencia, ahí a los 18 años que... Claro, hoy se ha extendido la adolescencia, están como hasta los 25, todavía los chicos por ahí tienen actitudes más adolescentes, pero en aquel momento la verdad que a los 18 ya uno como que salía al mundo. Sí, y yo digo que hasta todavía más edad. Hay adolescentes de 40 que siguen viviendo con los papás. Sí, quise ser generosa. Dani, y te pregunto respecto de esto que nos contás del servicio militar. Bueno, porque yo sacaba las cuentas que eso fue para 1981, que fue el momento en el que estábamos atravesando el litigio con el tema de las Islas Malvinas. O sea, y te tocó, tuviste que hacer el servicio militar. Sí, me tocó el servicio militar, como dije, me tocó Marina, y yo justo estaba viviendo en Córdoba, así que me hacen presentar en un cuartel, el más cercano, que estaba más o menos a 70 kilómetros de donde yo vivía, y cuando pasamos por todas las partes que pasa el civil, que está por entrar al servicio militar,
la parte de revisión médica. Yo como venía haciendo, como lo comentaba, ejercicios, tenía un físico, digamos, más desarrollado que la mayoría, y cuando me hacen la revisión médica y todo, y mi salud estaba muy bien, tenía mucha fuerza y cuerpo, por las medidas de mi cuerpo me pusieron para un policía militar. Ajá. Entonces me anotaron policía militar. Y así quedé. Y bueno, después salimos de ahí de las sierras, cuando pasó todo eso, yo ya quedé anotado para policía militar, apto A, que daba policía militar. Y ahí me fui con, bueno, un teniente de fragata, que era quien nos llevaba, con un suboficial, a un grupito, que seríamos unos 40 individuos. No sabíamos a dónde, Claro. porque la guerra ya estaba Claro. estallada, estaba dándose. Entonces, bueno, me habían llevado mi papá, había acompañado mi abuelo materno, y quedaron ellos lógicamente fuera del cuartel. Y cuando nos ven salir del cuartel, ven salir un grupo y en el cual estaba yo, me preguntaban, no se podían acercar porque no dejaban los soldados, ¿a dónde van? ¿Sabés? Porque nos marchamos, nos llevaban. No sé nada. Bueno, tratá de comunicarte, de Claro. expresarnos. Bueno, nada, no podía ser. No es como hoy que uno tiene celulares, ¿no? Igual no nos hubiesen dejado, ¿no? Pero no se podía comunicar. Era la época esa de la guerra, teníamos el gobierno militar en Argentina, así que ellos eran el poder, la fuerza y el autoritarismo. Entonces no supe nada. Hasta que llegué a donde llegué, a la base, después de 2 o 3 días en el sur, es que me permitieron hacer una llamada de teléfono, telefónica, ¿no? Y ahí le comuniqué a dónde estaba. Estaba en Punta Alta, pasando Bahía Blanca, en Buenos Aires, en la base de Marina, ahí. Así que supe. Pero bueno, era todo el temor, porque si lo envían a la guerra, estábamos en guerra. Claro. Entonces era el miedo, ¿no? No era el servicio militar en donde, bueno, muchos pensaban que ahí el joven se hacía hombre, con todo lo que se castigaba y se abusaba del soldado. No era eso, había un trasfondo mucho más grave, ¿no? Una guerra, entonces tenían ese miedo. Pero bueno, yo no llegué allá, porque en el transcurso de que estuve ahí dentro, que pasaron los días, la guerra terminó, porque no duró tanto, y como terminó la guerra, perdió Argentina, algo pasaba dentro de las Fuerzas Armadas que no querían tener más soldados, querían deshacerse inclusive de lo que tenían, y menos entonces estar recibiendo más. Así que mandaban a muchos a la casa por cualquier cosa, es decir, cosas que no eran limitaciones físicas válidas para decirle volví a tu casa porque así no podés estar. Y bueno, fui una de esas personas que dieron de baja. Así que no llegué, más que a tener contacto con algunos soldados que habían venido, habían sido tomados prisioneros, habían vuelto por un intercambio de soldados que Argentina entregó ingleses que tenía prisioneros, y los ingleses entregaron a argentinos. Entonces conocí un poquito de lo que pasaba allá, cómo la pasaron a partir de tener contacto con un chico sobre todo que estaba convaleciente porque lo había atravesado una esquirla de un lado al otro, entró por el pecho, salió por la espalda de una mina, y hablábamos mucho con él. Y bueno, nos prohibieron los militares cuando salimos a hablar. Dice, ustedes tienen prohibido decir absolutamente nada de lo que escucharon, de lo que vieron aquí adentro. Esos son secretos militares, no pueden decírselo ni al ser más querido, a nadie de la familia, como todo ocultar. ¿Por qué nos enterábamos de cosas muy sucias que se hacían ahí adentro? Sobre todo abusándose de las personas, del ciudadano que donaba y que quería que le llegaran sus cosas a los soldados. Bueno, uno se enteraba de estas cosas y ahí nos prohibieron decirlas. Claro. Bueno, uno un poquito por ahí se creía que era importante guardar ese secreto. Claro, a esa edad también. Sí, sí, pero bueno. O sea que estuviste meses, Dani, no llegaste al año. No.
Y volviendo un poquito a lo que hablábamos hace un ratito respecto de las amistades, y te pregunto que por ahí en la adolescencia algunos chicos atraviesan estas crisis, estos cambios en su cuerpo o en su psiquis, aferrándose a algún hábito que, por lo que entiendo de lo que me has contado, tu fuerte era el deporte, eso te fortaleció mucho, pero algunos chicos también toman ciertos hábitos que no son tan positivos, sino más nocivos. ¿Te pasó algo así, Dani? No. Alguna vez, ya adulto y viviendo en Córdoba, con otros jóvenes adultos, uno se encontraba con el cigarrillo, con la bebida, con... La droga no era algo que estuviese al alcance de cualquiera o circulara como pasa el día de hoy, que parece que está más al alcance de la mayoría de las personas. Entonces no era algo que uno viera o encontrara fácilmente, ¿no? Yo como empecé a conectarme estando ahí en Córdoba por cuestiones de trabajo con personas que a lo mejor tenían carácter parecidos al mío, que su vida o su oficio era ser artesanos en cerámica, en madera, pinturas, así. Ellos por ahí sí fumaban marihuana, y bueno, yo cuando llegaba a ese momento que parece que era parte como de una ceremonia, no sé, de el compartir, el pasarse el cigarrillo, yo decía, bueno, muchas gracias, porque voy a seguir trabajando, y evitaba eso, pero no, nunca caí. Algunos, dale, probá el cigarrillo, si qué te va a hacer, no te va a hacer nada. Yo decía, no quiero, dale, pero probalo, no seas tonto, que hacete hombre, no sé, esas cosas que se dicen los jóvenes. Y bueno, yo nunca supe fumar, así que lo absorbía, lo guardaba en la boca y lo exhalaba. Después yo miraba a las personas y cómo lo tragan y lo vuelven, como de uy. Yo aspiraba un poco de humo y me ahogaba, es decir, no de cigarrillo, pero de un humo, no sé, están quemando hojas y a mí me hacía mal. Yo no podía entender eso, cómo pueden tragar el humo. Bueno, pero no me tentaba eso. Bebida, probé bebida, pero por una cuestión también, eso de que a lo mejor en una fin de adolescencia tardía, ya grande, tomar nada más que por hacerse notar con el otro que soy capaz de tomar, como que no me va a pasar nada, y sí me pasó, como cualquier persona. El alcohol me quitó la posibilidad de controlar el cuerpo, pero bueno, eso ya empezaba a ser en mi vida los tiempos en los que se avecinaba un despertar, ¿no? O sea que podríamos decir que tu adolescencia, por todo lo que me has contado, fue una etapa donde te fuiste como fortaleciendo en el cuerpo y también en tu forma de encarar la vida. Sí. Hoy ya con los años y experiencia y conciencia, había un espíritu atrás que no se dejaba ver, que estaba ordenando el vehículo en el que se tenía que movilizar, que no se podía, es decir, era un coche que no tenía ruedas, no le arrancaba el motor, estaba había que ponerlo a punto. Entonces, bueno, todo eso fue haciendo así. Yo consideraba que lo hacía porque quería, porque me gustaba, pero al fin y al cabo en realidad lo necesitaba para lo que iba a venir después. Mucho de todo eso lo necesitaba, sobre todo superar las limitaciones físicas, esto de las alergias y todo esto, ¿no? Yo no podía tocar ciertas cosas, no podía comer prácticamente nada, pero un pollo hervido me hería el hígado, entonces estaba demasiado delicado. Y bueno, todo eso fue superando. Vicios, de esto, como decía, por ejemplo, comerme las uñas. También eran cosas que eran como descontrol que uno tenía sobre su cuerpo, entonces esas cosas se fueron ordenando. Sí, porque es un hábito que la mayor parte de las personas nos cuesta mucho, si nos comemos las uñas, dejarlo así, más así
de un momento a otro. Entiendo que sí, pero claro, yo recuerdo hasta el momento puntual, estaba sentado frente a la TV mirando en aquella época, tenía 15 años yo, una película creo de vaqueros, no había muchas opciones en aquella época en la TV, y estaba ahí como ansioso y claro, mientras miraba la película comía las uñas y no me daba cuenta porque era como algo así reflejo que hacía que después me daba cuenta con el dolor, porque me despegaba, bueno, es horrible de relatar inclusive. Lo conozco. Bueno, y resulta de que cuando estaba haciendo eso, como dije, mirando, dejé de mirar la televisión y es como que me miré así físicamente como si otro fuera el que está mirando, ¿no? Pero me miré, ahí que me sangraba ese dedo, y dije, ¿qué estoy haciendo? No, como que me sorprendido. Y dije, basta, a partir de hoy no me como más las uñas. Y nunca más. Pero claro, obviamente, como estábamos hablando, ¿no? Es como una fuerza interior, ¿no? Claro. No fue algo que yo intentaba y volvía a caer. No tuve esa parte del proceso. Es la decisión. Una decisión. Basta, a partir de hoy. Así como también, varios años más adelante también, ya más adulto, dije, con la carne, dije, ¿qué estoy haciendo? Basta, a partir de hoy no como más carne. Lo dije por dentro. Y empecé a disfrazar esa decisión con mi mamá para no preocuparla. Y bueno, después cuando vio que no comía y pasaba el tiempo me decía y le dije, no quiero comer, no, pero tenés que comer porque la carne es necesaria. Bueno, las cosas que se decían antes, que por ahí todavía por algunos lados se dice, y yo dije, no quería. Pero no era una cuestión de pobres animalitos ni nada de eso, era como que algo me decía que no tenía que comer carne. Así que empecé a volcarme hacia los vegetales, y volcarme hacia los vegetales fue también ir reduciendo el estómago. Claro. Necesitaba comer muy poco y tenía una fuerza que no tenía, una energía, era como, parecía que se había ampliado el tanque de combustible y que había mucho más. Y podía hacer muchas más cosas, pero sentía uno mucho más liviano, ¿no? Bueno, Daniel, te voy a hacer una última pregunta, tal vez un poco indiscreta, pero no puedo no preguntártelo. Si tuviste un amor en tu adolescencia, si te enamoraste. No, cosas de niño, de una compañera a los 12 años, en la primaria, nosotros estaba yendo todavía, una compañera que me parecía bella y justamente empezó a ir a la escuela ahí en 7º grado, que era ya el último año que estaba cursando, y resulta que vivía a 2 casas de donde yo vivía, así que hasta era vecina. Y bueno, iba mucho después a la casa, a mí siempre me gustó hacer cosas, entonces yo iba a la casa y cocinaba, así de chiquito, ¿no? A la mamá le gustaba, que la mamá de ella, que esté ahí, yo les hacía unas rosquillas que se hacían fritas, así dulces, entonces, nada, me gustaba estar con ella, pero nada, era como un amor inocente. Después ya más grande sí, uno empieza a otro entendimiento, otras hormonas otras fuerzas en donde, bueno, surgen otras necesidades, deseos, entendimientos, pero no, de pequeño novia no, jamás, ni lo pensé. Bueno, Daniel, muchas gracias. Bueno, gracias a todos por acompañarnos y los esperamos en la próxima, que vamos a estar abordando aún en la adolescencia de Daniel su despertar espiritual. Así que los esperamos, son bienvenidos.